7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, el doctor Julio César Cueva, abogado penalista, y el periodista investigador Martín Pallares. Les invitamos a hacer reflexiones y que analicen qué está ocurriendo con la justicia ecuatoriana, casi reactiva. No se puede generalizar, pero hay casuística, casos concretos de jueces que denigran a la justicia, y el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, apagando fuegos temporalmente. Luego pasa el tiempo y en una suspensión de un juez vuelven a sus tareas. Y quisiera citar al menos dos casos de esta semana. El uno, luego de un operativo combinado de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, fue detenido el jefe de una de las bandas en Esmeraldas. Hace poco dialogábamos con el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas y daba cuenta de que tienen identificados a los jueces. Lastimosamente la justicia no acompaña, porque fueron detenidos luego de un intenso operativo y simplemente el juez dio libertad condicionada. Veamos si es que comparece cuando lo citen. Y un último, en las últimas horas, la Policía Nacional denuncia y rechaza de manera contundente la libertad otorgada por la autoridad competente a favor de 4 de los 11 aprehendidos ayer en Yaguachi, a quienes se les incautó armas de grueso calibre y que incluso atentaron en contra de los servidores policiales, libres luego de esta acción policial. Fuerzas Armadas y la policía dicen, como ayer protestaron y exigieron al Consejo de la Judicatura una actuación más firme. ¿Acaso no es una falta gravísima, como dice el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta actuación de los jueces? Por cierto, dentro del proceso que deberá seguirse. Bien, frente a este panorama, quiero empezar con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. ¿Cómo actuar y qué está pasando con la justicia ecuatoriana con estos casos no generalizados, pero sí puntualizados? Doctora Yepes, buen día. Buenos días y muchas gracias por la invitación, licenciado. Un gusto alternar con el doctor Cueva y con el señor Pallares. Bueno, es preocupante, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que la justicia penal, no me refiero a toda la justicia ni a todos los jueces, pero por culpa de algunas personas que no merecen ser jueces, la justicia penal está degradándose. Está en un proceso gravísimo en que está perdiendo la confianza de la ciudadanía. La Administración de Justicia es una entidad, es una función que tiene una finalidad muy noble, ¿no? Como es la de dilucidar las contiendas, debatir el derecho, etc. Y entre ellos pues está precisamente la aplicación de la justicia, que es uno de los valores más importantes. ¿Y quiénes pueden ser jueces? No solamente aquellos que han obtenido el título de abogado, o quizá ahora también tienen títulos de especializaciones, de maestrías, sino que tiene que estar probada también sus capacidades morales, su competencia en el conocimiento, no solamente de la ley penal, sino también de la Constitución. Los dos casos que usted ha mencionado son realmente graves, ¿no? Entonces, ¿ante quién confiamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos está demostrando? Nos está demostrando una ligereza de los jueces, un temor respecto de las personas que han sido privadas de la libertad. Entonces, en ese caso, no merecen ser jueces, porque toda función tiene un riesgo, y más la función de juez. El juez sabe que su actividad es un tanto, digamos, dura, peligrosa en ocasiones, pero si tiene miedo, es mejor que se retire, ¿no? Pero yo no creo que sea ese el caso, porque se repiten muchísimo. Este es el momento de que la Corte Constitucional revise o haga una interpretación de aquella resolución que restó funciones al Consejo de la Judicatura para establecer sanciones cuando existan faltas graves.
me voy a referir solamente a dos, porque en la otra sí estoy de acuerdo, pero cuando hay dolo y cuando hay negligencia manifiesta. En este caso, tiene que subir al órgano judicial superior en virtud de un recurso, y luego de eso, el órgano superior podría calificar si realmente hubo dolo o hubo negligencia. ¿Qué significaría esto? Que el propio estamento jurisdiccional estaría estableciendo responsabilidades y enviando luego al órgano administrativo, que es el encargado de vigilar la disciplina de los funcionarios administradores de justicia. Eso tiene que ser revisado. Entonces ahora lo máximo que puede hacer el Consejo de la Judicatura en estas condiciones, en estos hechos gravísimos, es únicamente suspender las actividades, y pasarán los 90 días y a lo mejor todavía no hay la resolución del órgano superior jurisdiccional y tiene que devolverle el cargo, y a lo mejor también tiene que pagar todo aquello que dejó de cobrar. Entonces es gravísimo. Pero hay otro punto que me parece a mí que podría ser de interés. Hace algunos meses fueron creadas las unidades de jueces de diferentes niveles para que conozcan delitos relacionados con la corrupción. Y entre esos delitos está el de delincuencia organizada, está también la asociación ilícita y también está el terrorismo. ¿Y por qué menciono este tema? Porque los delitos que se están cometiendo en el país son de tal gravedad que podría quizás estarse configurando delincuencia organizada y hasta terrorismo. Y eso tiene que conocer la unidad especializada de jueces que fueron nombrados para ese efecto y que tienen su sede en Quito, o que tienen competencia en todo el territorio. Si eso revisa el Consejo de la Judicatura, no voy a decir que esa sea podría ser la solución. Tiene que ser revisado por el Consejo de la Judicatura, porque ahí hay una cantidad de delitos que tienen de competencia para conocer estos jueces y también los fiscales en las unidades correspondientes. Entonces ya no habría esa posibilidad de que los jueces de los cantones estén conociendo este asunto y están tan separados del Consejo de la Judicatura. Entonces se remitiría todo a los jueces de la unidad. Esa es mi idea en este sentido. Muchas gracias, doctora Yepes. Quiero dar la bienvenida al doctor Julio César Cueva, penalista. ¿Cómo afrontar en estos momentos con estos casos concretos que denigran a la justicia ecuatoriana? Doctor Cueva, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a los panelistas que me acompañan aquí también. El problema de la justicia pasa por dos situaciones básicas, que puede ser una corrupción de naturaleza económica, si lo quiere llamar usted así, pero creo que también por intimidación. Creo que los jueces que están en pueblos pequeños, específicamente uno de los casos que usted menciona, entiendo que es un juez multicompetente y la ciudadanía tiene que entender qué significa eso. Es un juez que lleva materia penal, laboral, civil, niñez, de toda naturaleza. Eso implica que estamos hablando de una población pequeña, en donde todo el mundo se conoce. Yo creería que en ese caso específico es muy probable que el problema sea un asunto de intimidación, sin necesidad de que muchas veces haya de por medio una amenaza frontal o una amenaza incluso directa al juez. Allá la gente se conocen todos y muchas veces lo que ocurre es que el juez ya sabe cómo tiene que resolver, porque se conocen incluso hasta con los delincuentes. ¿Qué es lo que debe de hacerse? Yo estoy de acuerdo con lo que menciona la doctora Yepes respecto de los jueces con temas de corrupción y delitos pues incluso transnacionales. Pero quisiera ir un poco más allá. Yo creería que debe haber una reforma que permita, más allá de que debió haber estado hace años vigente, uno, el expediente electrónico; dos, de la creación de salas de juzgamiento y de audiencias electrónicas virtuales, ¿okay? Y tres, debería haber un pool de jueces con competencia nacional para ciertos delitos, de tal manera que si usted comete un delito de lo que esté en ese catálogo, no importa en qué ciudad esté, eso se sortea, de tal manera que entra al pool de 80, 100, 200 jueces, e incluso ese juez no debería ser identificado por nombre, sino por un código, al igual que el expediente, tanto el juez, el secretario como el fiscal, de tal manera que sean de difícil localización, sea para corromperlos, sea para matarlos, para amenazarlos.
de tal manera que usted en un momento dado lo que se va a enfrentar es a alguien que está en cualquier parte del país, pero no está físicamente en un lugar en donde usted pueda atentar contra el juez o hacer algo que permita que el juez se pueda corromper. Si nosotros no usamos la tecnología para esto, va a ser muy difícil porque siempre se va a encontrar usted con alguien que pueda ser susceptible de ser intimidado. Y no importa el tamaño de la ciudad en la que se encuentre, porque desgraciadamente estas personas trabajan en un lugar fijo, con un horario fijo, y es muy fácil poder intimidar a un juez, ¿verdad? Y lograr salirse con la suya. Si nosotros no utilizamos la tecnología para tratar de establecer una distancia, si cabe la expresión, y un contacto entre las personas que son procesadas y los jueces, esto va a seguir ocurriendo. Porque en realidad, si nos ponemos en los zapatos de un juez, si usted tuviera que escoger entre ser suspendido, incluso destituido, y la vida suya o de su familia, ¿qué escogería usted? Y creo que muchas veces los jueces están abocados a eso. Es un miedo normal, es un principio normal de supervivencia, y honestamente no creo que exista en el país alguien tan valiente para decir, no, yo la verdad soy un hombre de principio, voy a sacrificar a mi familia, a mi hija, a mi esposa, por la justicia. No veo eso que pase aquí. Y si los jueces no sienten ese respaldo, estas situaciones las veremos con cada vez más frecuencia. Doctor Cueva, sin embargo, pudiera haber, no se puede desconocer presiones o intimidaciones, pero como bien decía la doctora Mariana Yepes, para eso asumieron la función, con todos esos riesgos que tiene el ejercicio de ser juez de la República. Por tanto, deben estar conscientes de esa tarea y en estas condiciones actuar primero de acuerdo al ordenamiento jurídico y también de acuerdo a su conciencia. Bueno, es que yo creo que cuando usted firma para ser juez, la acción de personal y todo lo demás, a nadie le ponen una cláusula que dice usted acepta el cargo a pesar de que lo van a matar por ello, porque de eso le aseguro que no firma nadie. Y lo que faltarían son personas para los concursos, porque nadie firma para que lo maten, excepto tal vez el policía que incluso cuando lo hace no está muy consciente de que puede morir en el cumplimiento del deber. Es algo lejano, pero desgraciadamente en el Ecuador eso no es muy lejano. Y no solo son amenazas, sino que ya se han cumplido. Tenemos una lista de jueces, de fiscales, de abogados, de testigos, ¿verdad?, que han sido asesinados recientemente, de tal manera que no es algo que no es un hecho futuro e incierto. Creería que es un hecho casi que inminente e inmediato, de tal manera que no es especulativo, es algo casi real. De tal forma que si a nosotros le ponemos a un juez una cláusula que dice al momento de aceptar el cargo, usted es consciente que por esto lo van a matar, no firma. Yo no firmaría y creería que ninguno de los que nos acompañan el día de hoy firmaría, porque una cosa es pensar que existe un riesgo y otra cosa es tener la certeza. Y además, una cosa es pensar que puede suceder y otra cosa es estar ya frente a un caso en donde va el abogado, porque muchas veces intervienen los abogados y le dice, doctor, mi cliente le manda a saludar, pórtese bonito. Ya con eso, sin necesidad de ser grosero, usted ya sabe lo que significa. Y si usted además anda a pie o en bus, en un pueblo en donde todo el mundo se conoce y donde usted sabe que la delincuencia manda, usted sabe lo que tiene que hacer. Y de lo contrario, usted sabe lo que le van a hacer. Y bajo esas circunstancias es muy difícil exigirle a un juez que vaya más allá de lo que normalmente iría un ser humano. Claro, que no vaya más allá, sino con el estricto cumplimiento del cargo que asumiera y también dictaminar de acuerdo a la conciencia, doctor Cueva. Sí, claro, pero si eso le cuesta la vida de su hija, ¿cómo queda su conciencia? Ese también es el problema. Entonces creo que hay que darle respaldo a los jueces. Hay que darle, fíjese usted que hace poco alguien que ejercía el cargo de la presidencia de la judicatura decía que solo tenemos 12 jueces amenazados. Pero es que muchas veces no hay una amenaza de por medio, sino simplemente el hecho. Entonces, hoy por hoy se habla de que hay terrorismo, de que la ciudadanía está completamente intimidada, con miedo, no sale. Bueno, parte de esa ciudadanía también son los jueces. Pero ojo, quiero ser claro, algunos de esos casos también son por corrupción. También son por corrupción, porque hoy más que nada, nunca está vigente esa famosa frase que se dice fue de Pablo Escobar, plata o plomo. Y mientras nosotros no hagamos algo al respecto como sociedad incluso, esto va a continuar porque esta gente creo que sí cumple y porque desgraciadamente la delincuencia es lo único que está organizado en este país. Bienvenido al periodista investigador Martín Pallares, articulista.
Martín, ¿cómo enfrentar a la justicia en estas condiciones y con estos hechos en medio de la ola de violencia e inseguridad que vive el Ecuador? Buen día. Hola Miguel, buenos días y buenos días a la doctora Yepes y al doctor Cueva. Mira Miguel, yo no soy un experto en temas judiciales, pero creo que con lo que acaba de decir los dos panelistas antes que yo, creo que tenemos una visión bastante clara de lo grave y aterradora de la situación, ¿no? Muchas veces desde Quito o desde Guayaquil, desde las grandes ciudades, no nos damos cuenta lo que ocurre en estos pequeños pueblos o pequeñas ciudades del país donde existe una realidad terrible y que no somos capaces de sentirla desde acá. Me parece que lo que acaba de exponer el doctor Cueva es terriblemente grave y yo lo que diría es que esto nos hace dar cuenta de cuán inactiva, de cuán poco proactiva ha sido la clase política en tratar de solucionar este problema. Y cuando hablo de la clase política, yo hablo de los sectores que controlan ya sea el Consejo de la Judicatura o de la Corte Nacional o de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, o del mismo Ejecutivo. Existe un conjunto de actores políticos que me parece que han dejado que esta situación haya llegado a los niveles actuales. Esto no es nuevo, lo que nos cuenta el doctor Cueva, esto ya ha venido sucediendo desde hace algún tiempo. El poder del narcotráfico y las conexiones con la narcopolítica yo creo que son las causas de todo esto. Me parece absolutamente terrible que no haya habido una movilización de esa clase política, una reacción como la que hubo, qué sé yo. Estamos frente a un tema tan grave como el de la guerra contra el Perú. Estamos en un problema que debería movilizar a toda la sociedad, a todo el estrato político, a tomar decisiones sobre temas de los que han hablado la doctora Yepes y el doctor Cueva. Por un lado están las cosas que se pueden hacer. Yo sé que la situación es gravísima, pero hay cosas que se pueden hacer y lo grave es que se pudieron hacer ya antes, ¿no es cierto? Hay tareas que tiene que cumplir el Consejo de la Judicatura, sin duda, como nos acaban de exponer los panelistas, ¿no es cierto? Hay tareas de la Corte Constitucional, pero parece que en este país hay causas mucho más importantes, ¿no? Como hacer un juicio político al presidente o qué sé yo, o dentro de la judicatura también estos gestos de grandilocuencia que aparecen, esas acciones de protección para conseguir más fondos, cuando vemos que las urgencias están aquí. El que la justicia, el que el aparato de justicia esté, ya sea por corrupción o por miedo, como decía el doctor Cueva, esté sometida a las mafias, es una amenaza a la existencia del sistema de derecho en el que vivimos y en el que aspiramos vivir, ¿no? Entonces yo sí, a mí me da escalofríos, Miguel, pensar que la clase política ha sido tan lenta. Y cuando digo lenta, yo no quiero meter la cabeza en la arena. Yo creo que también esa clase política ha sido cómplice de lo que está ocurriendo, porque es precisamente a ese nivel donde el combate al narcotráfico no ha llegado, ¿no es cierto? En la clase política ya está infiltrado este perverso negocio. Y creo que lo que estamos escuchando y estamos viendo, lo que ocurrió ayer, es una muestra de eso, ¿no? Martín, de cualquier manera, aquí debiera acompañarse
desde todas las instituciones, llámese ejecutivo, legislativo, administración de justicia, porque quien sufre finalmente, al menos en medio de la violencia y la inseguridad, es la ciudadanía. Por supuesto, por supuesto. Este es un proceso en el cual los distintos territorios del país, regiones, ¿no es cierto?, van cayendo bajo el control de las mafias. La escena que nos ha descrito el doctor Cueva es impresionante, ¿no es cierto? Hay muchas veces que esto obedece a la fuerza del dinero, pero creo que es aterrador pensar cómo es el miedo el que está moviendo los hilos a nivel de la justicia. Y es un miedo que está empezando a manejar las vidas de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? El miedo a salir, el miedo a denunciar, el miedo a que no existe un aparato de justicia que va a respaldar la existencia institucional de un país, ¿no? No solamente es el miedo a que nos asalten, no solamente es el miedo, porque eso también es parte de todo eso. Es el miedo a que los actores de las mafias sean impunes. Eso, y yo creo que es inmensamente destructivo en el ánimo de una sociedad y en la confianza de una sociedad en su Estado. Doctora Mariana Yepes, fue un avance y fue destacado cuando luego de un largo proceso se escogieron jueces anticorrupción y que van a combatir la delincuencia organizada con jurisdicción nacional asentados en Quito. Sabemos que no van a poder llenar todos los vacíos a nivel nacional, pero sí comenzar a enviar mensajes con sus actuaciones de este combate a la delincuencia, a fin de que no quede en manos a veces de jueces locales que o se sienten presionados o no actúan con estricto apego al derecho. ¿Pudieras llenar ese vacío? Yo creo que sí. Me parece a mí que fue muy importante la creación de esta unidad. Se hizo un proceso larguísimo. Yo al final tuve el honor de participar como capacitadora en las últimas pruebas en las que se escogieron ya los jueces de las diferentes categorías. Pero considero que existe un número insuficiente de jueces. Mi criterio es que estos temas que se están conociendo de delincuencia organizada, ya eso reitero, de asociación ilícita y aún de terrorismo, deberían pasar a conocimiento de estas unidades. Y estas unidades están en Quito con una competencia nacional. Entonces, aquellos jueces de los cantones que tienen temor u otras circunstancias ya no conocerían estos temas. Quiero mencionar que estoy de acuerdo con la posición del doctor Cueva sobre un sistema de protección por la vía telemática, ¿no? Que es diferente a los jueces sin rostro, porque los jueces sin rostro definitivamente son atentatorios, violatorios a los derechos fundamentales, ¿no? Porque tiene que conocer, la persona tiene que conocer quién es su juez natural, quién es el juzgador, y eso consta en la Constitución como una de las garantías, ¿no? Entonces ese es el principio de la legalidad, el principio del juez natural. Y no ha sido tampoco positivo en otros países que han tenido experiencias muy largas en ese sentido, como Colombia, como el Perú también. Pero me parece esa una propuesta, y aquella de que todos los procesos pasen a la unidad anticorrupción. Para eso fueron creados. Hay un tema que a mí me preocupa y que no fue mencionado aquí. Está bien, los jueces tienen familia, tienen miedo de actuar porque están amenazados. El narcotráfico es un tema complicadísimo y no solamente que amenazan, sino que comprometen las acciones de los jueces. Eso es así.
Pero desde luego que hay cargos también con un riesgo muy alto, como pensemos, los bomberos, el ejército, la policía, los médicos cuando deben atender en épocas de fiebres, de pandemias, todos son riesgosos, ¿no? Entonces, pero sí deberían pensar muchísimo aquellos abogados que quieren ser jueces de garantías penales, porque es un riesgo, se va a enfrentar al delincuente, no solamente a estos delincuentes de ahora, sino a otros delincuentes también, aquellos de cuello blanco, que son los delincuentes que ejercen muchísima influencia. Entonces, todo esto tendría que pensar, y el escogimiento de aquellas personas que van a ser jueces en esta materia penal debe ser con mayor rigor. Pero no solamente pensemos en aquellos jueces que están conociendo los asuntos que por competencia indebida, creo yo, conocen en sus respectivos cantones, como estos dos últimos de los casos, uno de Milagro y otro de Quinindé, me parece que es. Entonces, de ellos, no solamente eso. Hay el tema del manoseo de los recursos constitucionales. Y yo no creo que ahí haya amenaza. Ahí lo que existe es la búsqueda del juez amigo, del juez que le va a dar la solución, que le va a dar la libertad a quien está privado de este derecho. Y entonces muchísimos jueces que sin ser los competentes buscamos al juez amigo, como puede usted poner cualquier persona, buscan al abogado que pueda tener compromiso con esta persona, que le pueda manejar, y entonces tenemos unos recursos de habeas corpus, de amparos constitucionales que verdaderamente son escandalosos. Entonces se pone en libertad. En este momento recuerdo algo que no tiene nada que ver con esto, pero sí con la actuación judicial, es aquella decisión de los jueces de devolverle las pensiones por ex vicepresidente al señor Glass. Está interpretando la Constitución, está movilizando todo. ¿En qué país estamos? Ya no se puede confiar en la justicia. La justicia tiene que ser uno de los garantes de la paz ciudadana. Y si la justicia está en ese descrédito, yo creo que no tenemos derecho a nada. Doctora Yepes, usted ha tocado un tema importantísimo y tengo en mis manos el último dictamen en el caso Sobornos 2012-2016. ¿Puede un juez de Balsas, provincia del Oro, echar abajo una sentencia que está ejecutoriada porque no ha sido revisada? Hay el mecanismo en el COIB, si se quiere revisar una sentencia, artículo 658, pero no ha sido revisada. Un juez inferior puede echar abajo una sentencia ejecutoriada en donde, al menos el último dictamen del 23 de septiembre del 2020, firma incluso uno de los 10 jueces nacionales que actuaron en este caso, firma incluso el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Vilman Terán Carrillo, y echa abajo y dispone que se le devuelva hasta retroactivo. ¿Es posible esto en la justicia, doctora Yepes? Precisamente. Y eso le correspondería a la Corte Constitucional interpretar, no sé, en el ámbito de su competencia, y ya está en camino, ¿no? Me parece a mí que ya está en conocimiento, porque ha reunido una serie de peticiones en ese sentido sobre el tema del habeas corpus primero. La competencia, que no se puede concurrir ante cualquier juez, sino que tiene que ser del lugar donde se ha cometido la transgresión al derecho. Entonces, eso, por ejemplo, ya es un buen camino. Pero lo otro, tiene también la Corte Constitucional que tomar medidas en el tema, porque así se puede concurrir donde cualquier juez de cualquier cantón y echar abajo una sentencia ejecutoriada. Si en el tema de las pensiones por expresidente o ex vicepresidente es parte de la sentencia impuesta, entonces le impone pena privativa de libertad, le impone multa, pensemos el pago de los daños ocasionados, o sea, la reparación integral, y también se termina la pensión. Entonces, ¿cómo puede un juez, por un pedido que se le hace, porque es el juez amigo, el juez de fácil acceso, ese juez podría estar disponiendo lo contrario, modificando una sentencia, como bien usted lo dice? Todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Hay organismos que pueden muy bien ayudarnos a solucionar, que es la Corte Constitucional, que yo considero que es una corte muy seria. Después tiene que ser el órgano legislativo. No puede ocuparse, como bien dice el señor Pallares, en temas que no tienen mayor trascendencia. Está viviendo el país en momentos gravísimos por la delincuencia, por
la inseguridad es lo más importante, ocupa su tiempo, ocupa todas las noticias, el posible juicio al presidente de la República. Entonces tiene que crear también leyes, tiene que meditar en esto, tiene que colaborar para que el país salga adelante y con paz sobre todo, ¿no? Eso sería mi aporte. Doctor Julio César Cueva, para que lo comente hace pocos minutos en Teleamazonas, del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, se pronunció sobre estos hechos de la justicia y estas malas actuaciones de jueces. En lo que respecta a los jueces, aplicar el derecho, no dar las espaldas a la población, porque el derecho busca la paz social, el bienestar de la gente, y hay que actuar con ética y con responsabilidad. En cuanto a la policía tiene que preparar los partes informativos, su trabajo investigativo, que esté consolidado, que esté fuerte. Si, por ejemplo, se habla de que hay bandas criminales, que es verdad, que hay peligrosos delincuentes, narcotraficantes que manejan desde las cárceles, es verdad, pero el parte policial, y para que haga la acusación, la imputación, la fiscalía, tiene que ser de esos delitos graves. Pero si es por tenencia de arma, la pena es de menos de 1 año y no existe prisión preventiva. La Asamblea Nacional, urgente, por favor, den paso a las reformas que estamos proponiendo, que son muy concretas para superar vacíos legales, problemas legales que impiden hacer justicia. 2, la Fiscalía y los jueces, en un trabajo interinstitucional, conjuntamente con la policía, hay una circunstancia excepcional en el país. Por lo tanto, las respuestas, la forma de actuar son diferentes, son excepcionales, no de discursos y de comunicados de dimes y diretes. Es necesario entonces un protocolo entre policía, fiscales y jueces. Hay 11 detenidos. De los 11 detenidos, 4 salen libres, lo que estoy enterado por las noticias apenas, o no recibir, tengo más información. Los 4 no fueron imputados por la fiscalía. ¿Cómo es que los jueces tienen que ordenar prisión si no están acusados? Por favor. Pero si la policía da cuenta a la fiscalía y le dice: hay estos peligrosos delincuentes, tengan esta información, ayúdennos, apóyennos, el juez tiene esa información, y si frente a ese trabajo el juez no cumple con el país, con mi puño y letra presento la denuncia, porque es un juez que no merece estar en la función judicial y está dando las espaldas a los ciudadanos. Hay abusos en los habeas corpus, no podemos negar. Personas con sentencia condenatoria firme que salieron por habeas corpus, incluso, permítame la ordinariedad de la expresión, en combos, 14, 15 privados de la libertad mediante habeas corpus. Abusos en las acciones de protección. En Manglar Alto, ¿qué sucedió hace algunos meses o 1 año? Que incluso gente que estaba en trámite de extradición, sorpresivamente para el propio presidente de la Corte, se dio habeas corpus. Todos estos aspectos se plantea una reforma legal. Eso dijo el doctor Iván Saquicela. Por cierto, hubiese sido bueno que se refiera también al caso Sobornos, en donde él fue uno de los actores, uno de los 10 jueces nacionales que dictaminó, y un juez inferior echa abajo una sentencia condenatoria ejecutoriada. Doctor Cuevas, cierto es que los partes, como dice el doctor Saquicela, tienen que ser bien hechos, pero también no se consagra el principio de la Constitución, artículo 169, que por la omisión de formalidades no se puede sacrificar la justicia. Bueno, en efecto así es. Parte es meramente informativo, pero cuando usted tiene una persona en flagrancia, el único que le puede a usted informar para saber en qué forma participó cada uno y a quién puede o no formulársele cargos, es el policía que hizo la detención. Y ese policía se comunica, si cabe la expresión, con el fiscal a través de un parte policial, de tal manera que, más allá de ser informativo, es bastante ilustrador, o debe serlo, para que el fiscal sepa qué es lo que hizo. Lo que dice el doctor Saquicela es cierto. La gente en redes sociales, como se dice vulgarmente, se le carga la justicia porque de 11 salieron 4. Pero si el fiscal no decide formular cargos, no hay manera legalmente de que un juez pueda dictar ninguna medida cautelar. O sea, eso no existe. Y algo que él dice es importante. Aquí lo que hay es una desarticulación. Por un lado, el juez mira mal al fiscal, y por otro lado, el fiscal mira mal a la policía. La policía a veces no sabe cómo hacer bien los procedimientos porque a veces no están ni capacitados para eso. Entonces el fiscal con eso no quiere hacer nada. Entonces el fiscal echa la culpa a la fiscalía, al juez o al policía, el juez a la fiscalía y la fiscalía otra vez a la policía, o la policía a los jueces. Mientras no trabajen de manera
articulada y como lo dice el doctor Saquicela, y en eso estoy de acuerdo, tengan un protocolo claro de procedimiento, de tal manera que sepamos incluso en dónde está la responsabilidad, para que no se estén lanzando la pelotita. Esto va a seguir sucediendo, y va a seguir sucediendo justamente porque da la impresión que muchas veces hay intereses de por medio de yo quiero quedar bien, y entonces busco a quien echarle la culpa, cuando realmente lo que tienen que hacer es buscar la forma de resolver el problema. Como decía la doctora Yepes, y lo menciona también el doctor Saquicela, claro que hay un abuso generalizado de las acciones jurisdiccionales, por supuesto. Y cuando usted busca un juez de un pueblo que nadie conoce, en lugar de ir a su domicilio, ahí no hay intimidación. Porque si hubiera intimidación, o usted lo quiere hacer por vía de intimidación, busca a cualquier juez. Cuando busca un juez a dedo, porque esos jueces que se buscan en cantones donde poca gente sabe cómo llegar, ¿verdad? Y a veces ni siquiera en qué provincia están, es porque ahí hay dinero de por medio, hay que decirlo de frente. Entonces, ¿cuándo esto se terminó de corromper? Cuando pasó lo de Mangaral, toda vista y paciencia de todo el país, y aquí nadie hizo nada. Y salió, y si usted se fija, con cuestión de minutos, todo el mundo salió a justificar lo que había pasado y nadie salió a resolver el problema. La fiscalía decía yo no podía procesar por prevaricato, y yo le hago una pregunta a la fiscalía. ¿Y por qué no los procesó por asociación ilícita, delincuencia organizada, falso testimonio, perjurio, ¿verdad? Fraude procesal? Empezando por los abogados, porque yo voy a decir esto que probablemente es impopular entre mis colegas. Siempre echamos la culpa a la policía, al juez o al fiscal. ¿Y cuándo empezamos por los abogados? ¿Cuándo tenemos un código que realmente sea de ética, de principios y de valores y de mala práctica profesional para los abogados? Aquí hay abogados que caminan impunemente por el sistema y se dedican únicamente a corromperlo, pero jamás son tocados. Esos son, porque cada vez que hay un acto de corrupción, usted me va a disculpar, generalmente hay un abogado de por medio. Entonces, mientras no ataquemos también ese mal, esto también va a seguir sucediendo, porque antes de ser juez o fiscal, usted tiene que ser abogado. Y si usted se corrompe como juez o como fiscal, créame que ya usted tenía un problema antes de llegar a ser juez o de ser fiscal. Pero muchas veces el problema yace también ahí. Y muchas veces se lavan las manos las autoridades. Dicen, no puedo hacer nada porque no prevarican. Bueno, pero hay otros delitos que se cometen. Cuando no se hizo nada respecto de lo de Mangar Alto, más allá de suspender al juez, y suspendido por otra causa, no fue por esa, abrieron la puerta a los habeas corpus y empezó a salir todo el mundo. Cuando la Corte Constitucional emitió, porque sí emitió, reglas para regular esto de los habeas corpus, incluso hay una guía constitucional de habeas corpus, ¿sabe lo que hicieron? Se mudaron a las medidas cautelares, y usted tuvo gente que salió, como el señor Salcedo e incluso el señor Glass, ya no con habeas corpus, sino como medidas cautelares, que es la más aberrante desnaturalización que puede haber de una garantía jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en el Ecuador echa la ley, echa la trampa. Y porque el problema, Miguel, en el Ecuador no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Y mientras no combatamos esto va a seguir sucediendo. Pero tiene que venir desde una cabeza, como lo decía Martín. La judicatura tiene que hacer su trabajo también. Pero mientras la judicatura tenga una génesis política, está preocupada de otras cosas. Está preocupada de pagar favores. Está preocupada de que le den un presupuesto, pero por la vía equivocada. Pues además, ¿qué autoridad moral puede usted tener quejándose de que, como judicatura, de que se abusan de las garantías jurisdiccionales y usted es el primero que vaya y abusa de ellas? Y no solo abusa de ellas, sino que pone en riesgo a todos los funcionarios, porque esa demanda tiene 250 páginas. ¿Sabe usted que más de 220 son los nombres con número de cédula de los funcionarios? ¿Cómo puede usted poner en riesgo a estas personas que además ya de por sí están amenazadas o se sienten intimidadas? Entonces creo que hay que empezar por quitarle a la judicatura esta estructura, esta génesis política que tiene, porque mientras no sea un órgano técnico, ¿verdad?, va a seguir teniendo un problema. Sí, en efecto hay un problema cuanto a la sentencia de la Corte Constitucional respecto de, lo maniata un poco a la judicatura, pero veamos por qué. Porque antes se abusaba, porque desgraciadamente el Ecuador es un país de extremos. O no hacemos nada o abusamos de nuestras potestades públicas. Y ese también es un inconveniente que tiene que ver con la idiosincrasia. También por ahí hay que trabajar. Doctor Cueva, quisiera que se refiera a lo que puso en análisis la doctora Mariana Yepes de este juez del Cantón Balsas, provincia del Oro, en donde devuelve la pensión a quien fue sentencia ejecutoriada del 2020, y que simplemente un juez inferior echa abajo parte de esta sentencia, devolviendo incluso con retroactivo al ex vicepresidente de la República, cuya condena sigue firme, cuyo pronunciamiento ejecutoriado esté en firme. ¿Qué hacer con eso? A ver, lo primero es que, como lo dijo el ministro de Finanzas, es correcto, va a tener que apelar, que fue lo que pasó en Mangar Alto. Se apeló y la Corte dijo, usted es incompetente, y
y tiraron abajo eso, lo mandaron al juez competente que lo resuelva, es una de las opciones. La otra es que hay que tomar medidas drásticas de naturaleza administrativa. El juez ya está suspendido, pero la judicatura tiene que resolver ese expediente antes de 90 días, porque si no va a ocurrir lo que dijo la doctora Yepes. En 90 días el señor va a regresar, ya después de unas buenas vacaciones, a cobrar acumulado lo que no cobró, ¿verdad? Y entonces se sienta otro precedente, pero nefasto. Haz lo que te da la gana, ya te ganaste un billete, después recuperas acumulado, anda a descansar y después vienes ya repotenciado, si cabe usted la palabra. Tanto así que muchos de estos jueces no tienen una, tienen varias de estas garantías absurdas a su favor, por así decirlo. Y la vía no era la vía. Por esa vía usted no puede reclamar que le manden a pagar o que le devuelvan el dinero. Era totalmente improcedente. Y yo quisiera saber ahí si ya hay una investigación previa de la Fiscalía para determinar si hubo algún otro delito que no necesariamente sea prevaricato. Yo le firmo donde usted quiera, Miguel, que al día de hoy no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a detener esto si pasan las cosas y no hacemos nada? Más allá de quejarnos en las redes sociales, me refiero como instituciones. Entonces, hay que apelarlo, está bien la sanción al juez, pero hay que ver si es posible determinarla ya definitivamente antes de 90 días, y la Fiscalía debe de investigar si es que ahí hay la comisión de algún otro delito, ¿verdad? Para ver si es que es posible ya empezar a sentar precedentes, no solo entre los jueces, sino también entre los abogados y las personas que participan en estos actos que ya son también de naturaleza delincuencial. Martín Pallares, estos casos que han sido citados, que demuestran impunidad y torcer la aplicación del derecho en el Ecuador, ¿cómo corregir esto? Yo creo que esto es que cada vez que escucho a los dos panelistas quedo más aterrado, ¿no? Es como que se van juntando datos, se van juntando circunstancias. ¿Cómo solucionar esto? Yo creo que hay unos pasos que ya lo han mencionado la doctora Yepes, el doctor Cueva, etcétera, pero me parece que esto es un tema de interés nacional. Esto debería ser declarado política de Estado. Yo creo que aquí, como se dijo hace un momentito, esto es también un tema de integración de las funciones, de los poderes, de los funcionarios, ¿no es cierto? Estamos ante un tema que debe ser declarado de interés nacional, es un tema de Estado que ya rebasa las posiciones ideológicas y políticas, ¿no? Porque yo insisto, como dije en la primera parte de este programa, yo insisto, aquí es la clase política la que está embarrada, es la clase política la que ha sido incapaz, y yo diría que no solo incapaz, sino que no ha querido poner manos en el tema porque también es una de las beneficiadas de todo esto, ¿no? La génesis política del Consejo de la Judicatura que mencionaba el doctor Cueva, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Y no existe ningún interés, ninguna iniciativa para solucionar ese tema. Lastimosamente, incluso se perdió en la oportunidad en la consulta que pasó, de ponerle al menos un límite a ese Consejo de Participación, que es de donde nace el Consejo de la Judicatura, etcétera, y los otros organismos de control, ¿no? Y ahí yo veo que incluso gran parte de la opinión pública, constitucionalistas que están opinando de todo del juicio político, del juicio que opinan hasta de casos que tienen que ver con sus clientes en redes sociales. El momento en que hubo la consulta, no dijeron nada, no salieron a decir nada, no sé si por miedo a aparecer como gobiernistas o porque también les gusta y les sirve este esquema que existe actualmente, ¿no? A mí realmente me indigna que hayamos llegado a este punto, y que no se hayan tomado los correctivos que están en la mano, como acabamos de ver. Los panelistas que me antecedieron, que son expertos, han dado una serie de pistas sobre dónde pueden estar. Esas medidas no se han tomado, y si se las va a tomar, se las está tomando ya cuando la situación es realmente espantosa, ¿no? Aquí también
están en esto también, están los fiscales, está la policía, es que casi todo está podrido. Entonces, si no hay una decisión grande, ¿no es cierto? Si no hay una movilización de la opinión pública y del Estado y de la clase política en general, yo no veo que esto vaya a cambiar, Miguel. Y el tema de los abogados, un comentario de lo que decía el doctor Cueva, efectivamente, que no se apegan a un código de ética y defienden a veces lo indefendible, es decir, y hay casos concretos en donde incluso logran hasta la libertad pese a que en los procesos se ha demostrado todo lo contrario. Pues sí, es que esto es un tema súper integral, ¿no? Aquí está todo metido, y eso es la capacidad enorme que tiene de movilizar el negocio del tráfico ilegal de estupefacientes, ¿no es cierto? Son sumas gigantescas de dinero que crean todo este entramado donde entra el miedo, donde entra la corrupción, donde entra los políticos, ¿no es cierto? Yo insisto, es en la esfera política donde tiene que comenzarse a tomar acciones y a ver salidas a esto. Si no, este país lo vamos a perder, Miguel. Qué pena, ojalá nunca lo perdamos. Quiero agradecer el aporte a este análisis sobre lo que ocurre con la justicia ecuatoriana a la ex fiscal general de la Nación, doctora Mariana Yepes, el doctor Julio César Cueva, penalista, y el periodista investigador Martín Pallares. Un gusto recibir sus opiniones sobre esta situación compleja y difícil que vive la justicia ecuatoriana. Muy buen día. Gracias. Buenos días y muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muy amable, buen día. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la marcha del juicio político al presidente en la Asamblea Nacional. Dos invitados, el ex legislador y jurista doctor Gilberto Vaca y el doctor Carlos Gijón, periodista, catedrático y miembro del portal La República.